En la bañera, escuché a mi hija decir que no era bienvenida para Navidad, y entendí que debía irme para siempre. Me quedé tan inmóvil que el agua se enfrió sin que me diera cuenta. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Esperanza Aguilar. Tengo 74 años, y hasta hace 3 meses creía que conocía mi lugar en el mundo. Vivía en la casa que construí con Alejandro en las afueras de Guadalajara, entre 1900 bugambilias moradas y el aroma eterno del café de olla que preparaba cada mañana desde hace más de 50 años. Mis manos, arrugadas pero firmes, conocían cada rincón de esa cocina, dónde chirriaba la alacena, cómo girar la llave del gas para que no se escapara, el sonido exacto que hacía la olla de barro al tocar la hornilla. Esa casa era mi santuario. Las paredes guardaban el eco de las risas de Jimena cuando era niña, corriendo descalza por los pasillos de mosaico verde que Alejandro había instalado con sus propias manos. El comedor de caoba, herencia de mi madre, había sido testigo de domingos enteros donde la familia se reunía después de misa, tamales oaxaqueños, pozole rojo, y esas conversaciones largas que se estiraban hasta el atardecer, cuando el cielo de Jalisco se teñía de naranja y oro. Pero todo cambió una tarde de agosto, cuando me resbalé en el baño y me fracturé el tobillo derecho. Nada grave, según el doctor Mendoza en el IMSS. 6 semanas con yeso, señora Esperanza. Reposo absoluto. Las palabras sonaron simples, rutinarias. No sabía que serían el primer eslabón de una cadena que me arrastraría hacia el abismo más silencioso que existe. Ser invisible en tu propia familia. Jimena llegó esa misma tarde a mi casa, cargando una maleta deportiva azul y esa sonrisa preocupada que usaba cuando tenía que tomar decisiones por mí. A los 48 años, mi hija se había convertido en una mujer exitosa, licenciada en administración, casada con Enrique, un contador público que siempre olía a loción cara y hablaba de inversiones mientras comía, madre de 2, niños que ya casi no me visitaban. «Mamá, no puedes quedarte sola aquí con el tobillo así», me dijo, acomodándose en el sillón de mimbre donde Alejandro solía leer el periódico cada mañana. «Enrique y yo hablamos, te vienes con nosotros, mientras te recuperas. Es lo más sensato». Sensato. La palabra me atravesó como una espina. ¿Cuándo mi vida se había vuelto una cuestión de sensatez y no de amor? Recuerdo que miré hacia la ventana de la sala, donde colgaba el Cristo de madera que Alejandro había tallado durante su enfermedad. Sus ojos parecían tristes, como si supiera lo que yo aún no quería aceptar. Asentí. ¿Qué más podía hacer? No tenía dinero para pagar a alguien que me cuidara, y la idea de quedarme sola, cojeando por la casa, me aterraba más que la perspectiva de molestar a mi única hija. Solo por unas semanas, me dije mientras empacaba mi ropa en la maleta de cuadros escoceses que había usado para mi luna de miel. Guardé mi rosario de perlas blancas, la foto de mi boda en blanco y negro, y el frasco de pomada de árnica que preparaba cada diciembre con las recetas de mi abuela Concepción. La casa de Jimena estaba en una privada exclusiva de Zapopan, rodeada de muros altos y vigilancia privada. Todo era blanco, cristal y líneas rectas. Los muebles parecían salidos de una revista de decoración. Sofás grises que se veían incómodos, mesa de centro de vidrio donde no se podía apoyar ni un vaso de agua sin dejar marca, y esas plantas artificiales que nunca necesitarían agua, ni oración. «Tu cuarto está arriba», me dijo Enrique esa primera noche, señalando una escalera empinada con barandal de acero. «Es cómodo, vas a estar bien». Pero cuando subí, cargando mi maleta y arrastrando el pie enyesado, descubrí que mi cuarto era en realidad una habitación pequeña al lado del cuarto de lavado. Una cama individual con colchón delgado, una mesa de noche de plástico blanco y una ventana que daba directamente al tinaco del vecino. El olor a detergente y suavizante se filtraba por la puerta del lavadero, mezclándose con el sonido constante de la lavadora industrial que usaban. Esa primera noche, acostada en esa cama extraña, escuché los ruidos de una casa que no conocía. El zumbido del aire acondicionado, las voces lejanas del televisor de pantalla gigante, el portazo del refrigerador cada vez que alguien buscaba algo de cenar. Me abracé a mi rosario y traté de rezar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. No sabía que esa sería la última noche en la que me sentiría como invitada. A partir del día siguiente, comenzaría a convertirme en un estorbo que nadie sabía cómo manejar. 3 meses después, aún seguía ahí. El yeso se había quitado hacía semanas, pero cada vez que mencionaba regresar a mi casa, Jimena encontraba una nueva excusa. «Mamá, la zona está peligrosa».
Mejor espérate a que arreglen las goteras. Aquí tienes todo lo que necesitas. Pero yo sabía la verdad. La verdad estaba en los susurros que cruzaban por los pasillos cuando creían que no escuchaba, en las miradas de fastidio cuando bajaba a la cocina por un vaso de agua, en la forma en que Enrique subía el volumen de la televisión cada vez que yo rezaba el rosario en voz baja. Y esa noche, mientras el agua tibia de la bañera se enfriaba alrededor de mi cuerpo cansado, esa verdad me golpeó como una bofetada, que había estado esperando durante meses. Al día siguiente desperté con el cuello adolorido por la almohada delgada que me habían dado. Era apenas las 6 de la mañana, pero ya no podía dormir más. El sonido de la lavadora automática había comenzado su ciclo desde las 5:30, programada por Enrique, que se levantaba religiosamente a hacer ejercicio en su gimnasio personal del sótano. Me senté en la orilla de la cama y miré mis manos arrugadas a la luz gris que se filtraba por la ventana. Estas mismas manos habían trabajado durante 40 años para darle a Jimena todo lo que yo nunca tuve. Estas manos habían cosido su uniforme escolar cuando no alcanzaba el dinero para comprar uno nuevo. Habían preparado cientos de lonches. Para sus excursiones, habían planchado sus vestidos de graduación, habían sobado su espalda cuando lloraba por sus primeros desamores. Recordé la época en que Jimena estudiaba la preparatoria en el Colegio Cervantes, una escuela privada, cara que quedaba del otro lado de la ciudad. Alejandro trabajaba doble turno en la fábrica de textiles, pero aún así no alcanzaba para las colegiaturas. Yo vendía tamales los fines de semana en el tianguis de Tonalá, parándome desde las 4 de la madrugada para preparar la masa, el relleno de pollo en salsa verde, y envolver cada tamal en hoja de maíz que había remojado la noche anterior. Mis pies se hinchaban después de estar 8 horas paradas sobre el asfalto caliente, ofreciendo mi comida a señoras que regateaban, hasta por 5 pesos. «Señora, sus tamales están buenos, pero la de allá los vende más baratos», me decían. Y yo sonreía y bajaba el precio porque necesitaba ese dinero para el autobús que llevaba a Jimena a la escuela todos los días. Cuando ella se enfermó de neumonía a los 16 años, vendí mi anillo de compromiso, una argollita sencilla de oro blanco que Alejandro me había dado después de ahorrar durante meses, para pagar el médico particular. El doctor del Seguro Social nos había dicho que esperáramos turno, pero la tos de Jimena sonaba como si se le estuviera desgarrando el pecho, y yo no podía esperar ni un día más. «Mamá, no vendas tu anillo», me había suplicado desde la cama, con los labios morados y la respiración entrecortada. «Yo me voy a curar sola. Los anillos se pueden reponer, mija». «Las hijas no», le respondí, acariciando su frente ardiendo de fiebre. Nunca recuperé ese anillo. Alejandro intentó comprarme otro años después, cuando las cosas mejoraron un poco, pero ya no era lo mismo. El original tenía grabado por dentro, «Para mi esperanza eterna», con la letra torcida de quien había pedido el grabado en una joyería barata del centro de Guadalajara. Cuando Jimena se casó con Enrique, hace 12 años, yo gasté todos mis ahorros en su boda. Ella quería una ceremonia en el Hotel Villa Montecarlo, con mariachi, barra libre y centerpieces con flores importadas. El presupuesto era de 200,000 pesos, más dinero del que Alejandro y yo habíamos visto junto en toda nuestra vida. «Mamá, es mi sueño desde niña», me había dicho, enseñándome fotos de revistas de novias extranjeras, con vestidos que costaban lo mismo que nuestro salario de 6 meses. «Solo me voy a casar una vez». Vendí todo lo que pude, los aretes de perlas de mi madre, la máquina de coser Singer que había sido mi herramienta de trabajo durante años, hasta los muebles de la sala que habíamos comprado para celebrar nuestros 25 años de casados. Pedí un préstamo en el banco usando la casa como garantía, y trabajé turnos extra vendiendo quesadillas en una esquina de la avenida López Mateos durante 6 meses para completar el dinero. La noche antes de la boda, mientras planchaba el vestido de novia en nuestra recámara, el único espacio de la casa que tenía buena luz, Jimena entró y me abrazó por la espalda. «Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Cuando Enrique y yo tengamos dinero, te vamos a devolver todo, con intereses». Esa promesa se quedó flotando en el aire como el vapor de la plancha, y después se desvaneció como si nunca hubiera existido. Cuando nació Luisito, su primer hijo, yo dejé mi trabajo vendiendo comida para cuidarlo de tiempo completo. Jimena había conseguido un puesto importante en una empresa de seguros, y Enrique estaba empezando su despacho contable. No podían pagar una guardería de calidad, y contratar a una niñera certificada costaba más de lo que ganaban. Solo por unos distintos meses, mamá, hasta que nos estabilicemos, me había pedido Jimena, con el bebé llorando en brazos y las ojeras marcadas por las desveladas. «Tú sabes cuidar niños mejor que nadie». Esos unos meses se convirtieron en 3 años.
Cuidé a Luisito desde que era un recién nacido que lloraba cada 2 horas, hasta que empezó a caminar y a decir sus primeras palabras. Le enseñé a usar la vacinica. Le preparé sus primeras papillas. Le canté las mismas canciones de cuna que había cantado a su madre cuando era bebé. Cuando nació Sofía, 2 años después, la historia se repitió. Otros 3 años más cuidando a una niña que llegaba a mis brazos cada mañana con sueño y hambre, y se iba cada noche después de haberse acostumbrado durante todo el día a mi voz, a mis cuentos, a mi forma de consolarla cuando se lastimaba, jugando. Durante esos 6 años, Alejandro y yo vivimos prácticamente de su pensión de jubilado. Yo no podía trabajar porque tenía que cuidar a los niños desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, cuando Jimena y Enrique regresaban de trabajar. Cenaban algo rápido, bañaban a los niños y se los llevaban a dormir a su casa. Los fines de semana, cuando podría haber descansado, Jimena me pedía que me quedara con ellos para que ella y Enrique pudieran salir a cenar, ir al cine o viajar a Puerto Vallarta, con sus amigos de la oficina. Mamá, contigo los niños están en las mejores manos. Además, a ti te gusta estar con tus nietos, ¿verdad? Claro que me gustaba. Los amaba como si fueran mis propios hijos, pero también estaba cansada. Mis huesos ya dolían por las noches. Mis rodillas tronaban al levantarme del suelo después de jugar con ellos, y mis oídos zumbaban por el ruido constante de 2 niños pequeños corriendo por la casa. Cuando Alejandro se enfermó del corazón, hace 4 años, yo tenía que dividir mi tiempo entre cuidar a los nietos y cuidar a mi esposo. Llevaba a Luisito y a Sofía conmigo al hospital, cargando pañalera, mamila, juguetes y colores para entretenerlos durante las largas horas de espera en consulta médica. Jimena venía a visitarnos los domingos, por 1 hora, siempre con prisa, porque tenía una comida familiar con los padres de Enrique, o un compromiso importante del trabajo. Se sentaba en la orilla de la cama de su papá, le preguntaba cómo se sentía, y después me llevaba aparte para preguntarme si necesitaba dinero para las medicinas. No te preocupes, mija, le decía yo. Aquí andamos saliendo adelante. Pero la verdad era que estábamos quebrados. Las medicinas para el corazón costaban más de 3,000 pesos al mes, y la pensión de Alejandro apenas alcanzaba para eso y la comida. Tuve que vender mi cadena de oro, la única joya que me quedaba después del anillo de compromiso, para pagar el último mes de tratamiento. Alejandro murió un martes gris de enero, con la mano izquierda agarrando mi rosario y la derecha apretando mis dedos. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a Jimena, pero también cuídate tú». No entendí qué quiso decir hasta ahora. 3 años después, acostada en esta cama incómoda que huele a suavizante industrial, escuchando el murmullo de una familia que vive su vida como si yo fuera un mueble más de la casa. Necesario, pero molesto cuando estorba. La primera señal de que algo había cambiado para siempre fue cuando intenté hacer café en su cocina. Era mi segunda semana viviendo con ellos, y me levanté temprano como siempre. Una costumbre de toda la vida que no podía quitarme. Quería prepararles un café de olla como el que hacía en mi casa, con canela de Ceilán y piloncillo, pensando que tal vez eso los haría sentir más cercanos a mí. Pero cuando abrí la alacena buscando la canela, Jimena apareció en la cocina con el ceño fruncido y una bata de seda color rosa que probablemente costaba más que mi renta mensual. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Te iba a hacer un cafecito como te gustaba de niña, mi amor». «No, mamá. Aquí no tomamos café de olla. Enrique tiene una máquina expreso italiana que costó 40,000 pesos. Solo usamos cápsulas especiales». Me señaló una máquina plateada y complicada que parecía de laboratorio, con botones y luces que no entendía. Además, el azúcar común nos sube los triglicéridos. Nosotros usamos stevia. Cerré la alacena despacio, sintiendo como si hubiera cometido un crimen. «Perdón, mija, no sabía». «No te preocupes», me dijo, pero su voz sonaba cansada, como si ya estuviera harta de explicarme cómo funcionaba su mundo. «Es que tenemos una rutina muy específica aquí. Esa rutina no incluía mis costumbres. Descubrí que no podía encender la radio para escuchar las noticias porque el ruido interfiere con la concentración de Enrique cuando trabaja desde casa. No podía abrir las cortinas de la sala porque la luz directa daña los muebles de cuero italiano. No podía regar las plantas del jardín porque el jardinero viene los miércoles y tiene un sistema especial de nutrientes. Cuando quise lavar mi ropa en la lavadora, Sofía, mi nieta de 7 años, me miró con asco y le gritó a su mamá: «Mami, la abuela quiere meter su ropa vieja con la nuestra». Jimena salió del estudio de Enrique, donde había estado revisando unos papeles, y me explicó con la paciencia forzada que se usa con los niños pequeños: «Mamá, tu ropa huele a viejo. Mejor lavas tus cosas aparte, ¿sí?
Con jabón neutro. Huele a viejo. Las palabras me atravesaron como alfileres. Mi ropa olía a las flores de bugambilia de mi jardín, al detergente, Roma que había usado toda la vida, al copal que quemaba cada domingo después de misa. Olía a mi historia, a mi casa, a los años que había vivido siendo yo misma. Pero aquí, en esta casa de paredes blancas y silencio forzado, mi esencia era una contaminación. Las comidas se volvieron otro campo de batalla silencioso. Yo estaba acostumbrada a almorzar como Dios manda. Sopa, guisado, frijoles, tortillas recién hechas y agua de Jamaica. Pero en casa de Jimena comían ensaladas con nombres raros. Quinoa, pollo sin sal, porque la sal es veneno, y agua purificada de garrafones, que costaban 200 pesos cada uno. Un día me atreví a preguntarle a Jimena si podía hacer unas tortillas a mano para acompañar la comida. Sus ojos se abrieron como si hubiera propuesto quemar la casa. Mamá, las harinas refinadas están prohibidas en esta casa. Además, ¿dónde vas a hacer tortillas? En la barra de granito Carrara. ¿Sabes lo que cuesta reparar esa superficie? ¿Si se mancha? Enrique, que estaba comiendo su ensalada de cale en silencio, levantó la vista y añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esperanza, aquí vivimos de manera saludable. Ya estás mayor. Deberías cuidarte más. Ya estás mayor. Como si mi edad fuera una enfermedad que había llegado para molestarlos. Los nietos, que antes corrían a abrazarme cuando me veían, ahora me saludaban con un beso rápido en la mejilla, y se iban corriendo a sus cuartos a jugar videojuegos o a ver Netflix en sus tabletas personales. Luisito, que ya tenía 11 años, había empezado a hablarme en un tono que nunca había usado antes. Abuela, ¿puedes hablar más bajito? Estoy en una videoconferencia con mi tutor de inglés. Abuela, tu celular suena muy fuerte. ¿No sabes ponerlo en silencio? Abuela, ¿por qué siempre rezas en voz alta? Es incómodo. Una tarde, mientras Sofía hacía tarea en el comedor, me acerqué para ver si necesitaba ayuda. Era un proyecto sobre la familia y tenía que pegar fotos de todos los que vivían en la casa. ¿Quieres que saque una foto mía para tu proyecto, princesa? Y le pregunté, sentándome a su lado. Me miró con confusión genuina. ¿Para qué, abuela? Tú no vives aquí. Solo estás de visita. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Para ella, yo era una visita que se había quedado demasiado tiempo. El momento que me quebró por completo llegó una noche de octubre, cuando desperté sintiéndome mareada y con náuseas. Había sido un día caluroso y creo que no tomé suficiente agua. Me levanté para ir al baño, pero cuando puse el pie en el suelo, todo me dio vueltas y me tuve que sentar en la orilla de la cama, respirando profundo para no desmayarme. Toqué suavemente en la puerta del cuarto de Jimena y Enrique. Era casi medianoche, pero me sentía tan mal que tenía miedo de que fuera algo serio. ¿Jimena? Mija, me siento mal. Escuché movimiento dentro del cuarto, murmullos, y después pasos, que se acercaban a la puerta. Pero la puerta no se abrió. ¿Qué tienes, mamá? Me gritó Jimena desde adentro. Me siento mareada. Creo que necesito que me lleves al doctor. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que no me había escuchado. Mamá, son las 12 de la noche. Los doctores no atienden a esta hora. Tómate un té de manzanilla y mañana vemos. Pero, mija, me siento muy mal. Como cuando me dio la presión alta el año pasado. Mamá, no exageres. Si fuera una emergencia real ya te habrías desmayado. No abrió la puerta. Se quedó ahí adentro, hablándome a través de la madera como si yo fuera una vendedora molesta que había llegado a tocar a la hora incorrecta. Me regresé a mi cuarto temblando, no de enfermedad, sino de humillación. Me preparé un té con un saquito viejo que tenía guardado en mi maleta, y me pasé el resto de la noche despierta, sintiendo cómo mi corazón latía demasiado rápido, preguntándome qué haría si realmente me pasara algo grave en esta casa donde mi dolor era una molestia más. A la mañana siguiente, Jimena actuó como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo había amanecido con la misma voz que usaba para preguntarme si quería café, y cuando le dije que mejor, me respondió, «Ves que no era nada, solo fueron nervios». Pero esa noche descubrí algo que me cambiaría la vida para siempre. Fue un accidente. Me había levantado para ir al baño cerca de las 2 de la madrugada, y cuando pasé por el estudio de Enrique, vi que había dejado su laptop abierta. La pantalla brillaba en la oscuridad, y algo me hizo detenerme. Era una conversación de WhatsApp. El grupo se llamaba Familia Ramírez, y los participantes eran Jimena, Enrique y los papás de Enrique, doña Carmen y don Roberto, a quienes yo conocía desde la boda pero que rara vez visitaban. El último mensaje era de Jimena.
enviado apenas una hora antes. Ya no aguanto tener a mi mamá aquí. La casa huele raro, los niños están incómodos, y Enrique dice que afecta su productividad trabajar desde casa. Pero no sé cómo correrla sin quedar como la mala del cuento. La respuesta de doña Carmen había llegado pocos minutos después. Mija, ponle fecha de vencimiento. Dile que ya encontraste una residencia bonita para ella, que va a estar mejor cuidada. Enrique había agregado, o podemos inventar que nos vamos a mudar a una casa más chica, que ya no hay espacio. Y el último mensaje, enviado por don Roberto a la 1:47 am, decía, lo importante es que no sospeche que ustedes la quieren fuera, que crea que es por su propio bien. Me quedé parada ahí, en la oscuridad, leyendo esa conversación que planeaba mi destierro como si fuera una estrategia de negocios. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no mi corazón. Eso habría sido demasiado limpio. Esto era más sucio, más profundo. Era la muerte de todas las ilusiones que me quedaban sobre lo que significaba ser madre, ser familia, ser una persona que merecía amor en lugar de lástima. Con las manos temblando, regresé a mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. Afuera, la madrugada de Guadalajara seguía su curso normal. Los perros ladrando a lo lejos, el sonido ocasional de un auto pasando por la privada, el murmullo del aire acondicionado central que nunca se apagaba. Pero adentro de mí, todo había cambiado para siempre. No dormí el resto de la madrugada. Me quedé sentada en la orilla de la cama, mirando por la ventana cómo el cielo se volvía de negro a gris y después a ese azul pálido que anuncia un nuevo día en Guadalajara. Pero para mí, ese amanecer marcaba el final de algo que había muerto durante la noche. A las 7 de la mañana, cuando escuché que Jimena ya se había levantado y estaba preparando el desayuno de los niños, bajé las escaleras con pasos firmes. Por primera vez en meses, no me importó si el ruido de mis chanclas en los escalones de mármol molestaba a alguien. Jimena estaba en la cocina, preparando smoothies verdes en una licuadora que sonaba como helicóptero, vestida con su ropa de ir a hacer ejercicio, mallas negras caras y una blusa deportiva que decía Mindful Living en letras doradas. Enrique leía noticias financieras en su iPad mientras tomaba su café expreso, ya vestido con uno de sus trajes grises que planchaba la muchacha cada domingo. «Buenos días», dije, y mi voz sonó diferente. Más seca, más clara. «Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien?», me preguntó Jimena sin voltear a verme, concentrada en agregar chía y proteína en polvo a su licuado. No dormí bien. Algo en mi tono hizo que Enrique levantara la vista. De su pantalla, Jimena se volteó, con la cuchara de madera todavía en la mano. «¿Te sientes mal otra vez?». «Mamá, ya te dije que son nervios. Deberías hacer yoga o meditación». «No son nervios, Jimena, y no estoy enferma». Me acerqué a la barra de granito donde desayunaban todas las mañanas, esa superficie perfecta y fría que costaba más que todo el mobiliario de mi casa. Puse las manos sobre ella y los miré directamente a los ojos. Leí su conversación de anoche. El smoothie verde se derramó sobre el mármol cuando Jimena soltó el vaso. Enrique se puso pálido y cerró su iPad de golpe, como si eso pudiera borrar lo que yo había visto. «¿Qué conversación?», tartamudeó Jimena, pero sus ojos ya me habían confesado la verdad. La del grupo Familia Ramírez, donde planean cómo deshacerse de mí sin quedar como los malos del cuento. Un silencio espeso llenó la cocina. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador Sub-Zero y el sonido lejano de los niños viendo caricaturas en la sala. Enrique fue el primero en reaccionar, con esa arrogancia que usaba cuando alguien cuestionaba sus decisiones de negocio. «Esperanza, estás sacando las cosas de contexto. Estábamos explorando opciones para tu bienestar». «¿Mi bienestar?». Lo interrumpí, y por primera vez en mi vida, no bajé la voz cuando le hablé a mi yerno. «¿Inventar que se van a mudar para echarme es por mi bienestar?». Jimena se acercó a mí con las manos extendidas, como si estuviera tratando de calmar a un animal herido. «Mamá, las cosas se malentienden por escrito. Estábamos pensando en todas las opciones posibles». ¿Opciones? ¿Como buscarme una residencia sin preguntarme? ¿Como asegurarse de que yo no sospeche que me quieren fuera? Las palabras salieron de mi boca como balas, cada una cargada con 3 meses de humillaciones silenciosas, de miradas de fastidio, de comentarios sobre mi olor, mi edad, mi estorbo. «Mamá, baja la voz. Los niños pueden escuchar», me susurró Jimena, mirando hacia la sala. «Ahora te preocupas por lo que ¿escuchan los niños? ¿Los mismos niños que ya aprendieron a tratarme como si fuera invisible?». Enrique se levantó de su silla y se acomodó la corbata con ese gesto que hacía cuando quería parecer importante. «Esperanza, creo que estás siendo muy dramática. Esta es nuestra casa.
tenemos nuestras rutinas, y es natural que haya ajustes. ¿Ajustes? Me reí, pero no era una risa de alegría. Era el sonido que hace algo cuando se rompe. ¿Así le llamas a tratar a tu suegra como si fuera una plaga? Nadie. Te trata como una plaga, dijo Jimena, pero sus ojos no pudieron sostener mi mirada. ¿No? Entonces, ¿por qué mi ropa huele a viejo? ¿Por qué no puedo hacer café como toda la vida? ¿Por qué cuando me sentí mal en la madrugada ni siquiera abriste la puerta de tu cuarto? La cara de Jimena se puso roja. Era la misma expresión que ponía de niña cuando la cachaba mintiendo sobre las calificaciones o sobre si había hecho la tarea. Es que es muy difícil, mamá. Tú no entiendes cómo vivimos ahora. Todo es diferente. Tienes razón. Todo es diferente. Pero yo sigo siendo tu madre. Y yo sigo siendo tu hija. Pero también soy esposa, madre de 2 niños, tengo un trabajo demandante y una casa que mantener. Por primera vez, Jimena había gritado. Y en ese grito escuché años de resentimiento que no sabía que existían. ¿Resentimiento por qué? Jimena, ¿por todo lo que hice por ti? ¿Por todo lo que me recuerdas que hiciste por mí? Explotó. Y las palabras salieron como si hubieran estado esperando años para escapar. Siempre es cuando vendí mi anillo para tu medicina. Cuando trabajé doble para pagar tu escuela. Cuando cuidé a tus hijos sin cobrar. Siempre me haces sentir culpable. Sus palabras me pegaron como bofetadas, pero había algo peor en ellas. Había algo de verdad. Yo nunca quise que te sintieras culpable. Pero así me siento, todo el tiempo. Y ahora vives aquí y cada día es un recordatorio de todo lo que supuestamente te debo. Enrique puso una mano en el hombro de su esposa como protegiéndola de mí, y eso me dolió más que todos sus gritos juntos. Esperanza, creo que necesitas entender que Jimena ya no es la niña que dependía de ti. Es una mujer adulta con su propia familia. Una familia de la que yo no formo parte, ¿verdad? Eso no es lo que dijimos, empezó Jimena. Es exactamente lo que dijeron. En ese chat planearon cómo sacarme de aquí sin que yo me diera cuenta. ¿Sabes lo que eso se llama? Manipulación. Luisito apareció en la entrada de la cocina con su pijama de superhéroes y el cabello despeinado. ¿Por qué están gritando?, preguntó con voz de sueño. Jimena corrió hacia él y lo abrazó, como si yo fuera una amenaza de la que tenía que protegerlo. No pasa nada, mi amor. La abuela y yo estamos conversando. ¿La abuela se va a ir?, preguntó Luisito, y en su voz no había tristeza. Había curiosidad, como cuando preguntaba cuándo terminaría la lluvia. Esa pregunta me rompió algo que no sabía que todavía podía romperse. Sí, dije, mirando a mi nieto a los ojos. La abuela se va a ir. ¿Cuándo?, preguntó Sofía, que había aparecido detrás de su hermano con una muñeca en brazos. Hoy mismo. Jimena me miró con pánico real en los ojos. Mamá, no puedes irte así nada más. ¿A dónde vas a ir? No te preocupes por eso. Ya encontraré algo. Pero la verdad era que no tenía idea. No tenía dinero ahorrado. Mi casa seguía con cientos de goteras, y mi pensión apenas me alcanzaba para los gastos básicos. Pero por primera vez en 3 meses, eso no me daba miedo. Lo que me daba miedo era quedarme un día más en un lugar donde mi existencia era una carga. Esperanza, no seas irracional, dijo Enrique con esa voz condescendiente que usaba cuando explicaba por qué sus decisiones financieras eran las correctas. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con qué dinero? Eso ya no es tu problema, Enrique. Tú mismo dijiste que esta es tu casa y ustedes tienen sus rutinas. Subí las escaleras hacia mi cuarto, hacia el cuarto que nunca había sido realmente mío, y escuché sus voces susurrando abajo, urgentes, nerviosas. Sabía que estaban calculando. ¿Qué iba a pensar la gente si se corría la voz de que habían echado a la mamá de Jimena? ¿Cómo iban a explicar mi ausencia en las reuniones familiares? Pero ya no me importaba protegerlos de las consecuencias de sus propias acciones. Empaqué mis cosas en la misma maleta de cuadros escoceses con la que había llegado. Mis vestidos sencillos, mi rosario de perlas, la foto de mi boda, el frasco de pomada de árnica. Todo cabía en una sola maleta, porque en 3 meses no había acumulado nada nuevo en esta casa que nunca me quiso. Cuando bajé con mi equipaje, toda la familia estaba reunida en la sala. Jimena tenía los ojos rojos, pero no supe si era de llorar o de coraje. Los niños estaban sentados en el sofá gris, mirándome como si fuera un espectáculo de televisión. Mamá, no puedes irte así, me dijo Jimena, pero su voz sonaba más preocupada por las apariencias que por mi bienestar. ¿Por qué no? Según el chat que leí, es exactamente lo que querían. Enrique se aclaró la garganta y habló con esa voz de hombre de negocios que usaba para cerrar tratos difíciles. Esperanza, tal vez podemos llegar a un acuerdo.
Establecer algunas reglas de convivencia que funcionen para todos. Reglas de convivencia. Como si yo fuera una inquilina problemática que necesitaba disciplina. No, Enrique. Ya no. Besé la frente de Luisito y Sofía. Olían a shampoo caro y a privilegio inconsciente. Los quería, pero ya no podía salvarlos. De convertirse en personas que creían que el amor se podía comprar con comodidades y que la vejez era una enfermedad molesta. Adiós, mi amor, le dije a Jimena. Espero que algún día entiendas lo que se siente estar donde no te quieren. Y me fui. Con mi maleta de cuadros escoceses, mi dignidad recién encontrada, y sin la menor idea de qué iba a hacer con el resto de mi vida. Salí de esa casa con Minutes and Toadstint, pasos que no había dado en décadas. Pasos que eran míos, que no tenían que ser silenciosos para no molestar a nadie, que no tenían que disculparse por ocupar espacio en el mundo. El taxi que llamé era un Tsuru amarillo viejo, con asientos, de vinil agrietado y un crucifijo colgando del espejo retrovisor. El chofer, un señor de mi edad con bigote gris y camisa de cuadros, me ayudó a subir la maleta sin hacerme preguntas incómodas sobre por qué una señora de mi edad estaba dejando una casa tan elegante con una sola maleta. ¿A dónde la llevo? ¿Señora? Era una pregunta simple, pero me di cuenta de que no tenía respuesta. Por primera vez en 74 años, no sabía exactamente a dónde pertenecía. Al centro, le dije. A la catedral. Necesitaba un lugar familiar. Un lugar donde hubiera estado antes de que mi vida se complicara tanto. Durante el trayecto miré por la ventana las calles de Guadalajara despertando. Los vendedores de periódicos gritando las noticias del día, las señoras barriendo las banquetas frente a sus negocios, los trabajadores esperando el camión en las paradas con sus loncheras de plástico y termos de café. Esta era mi ciudad real. No las privadas con vigilancia y jardines perfectos donde vivía Jimena, sino estos barrios donde la gente vivía sin pretensiones, donde nadie tenía vergüenza de tender ropa en los patios o de tener macetas con geranios en lugar de plantas, de diseñador. En la plaza de armas me senté en una banca frente a la catedral, con mi maleta a los pies y por primera vez en meses. Respiré profundo sin sentir que tenía que pedir permiso para existir. Era apenas las 10 de la mañana de un jueves cualquiera, pero para mí era el primer día de una vida nueva que no sabía cómo iba a construir. Una paloma se acercó a picotear las migajas que alguien había dejado cerca de mis pies. Era gris y común, sin nada de especial, pero nadie le decía que no tenía derecho a estar ahí. Nadie la criticaba por ensuciar la plaza o por hacer ruido. Simplemente existía, y eso era suficiente. Mi teléfono empezó a sonar. Jimena. Lo puse en silencio y seguí mirando la paloma. Después de media hora sentada en esa banca, recordé algo que había olvidado durante los últimos años. Yo tenía amigas, personas que me habían conocido antes de convertirme en la mamá de Jimena o la suegra de Enrique, gente que me recordaba cuando era Esperanza Aguilar, la mujer que sabía hacer el mejor mole de la colonia y que organizaba las posadas navideñas, en la parroquia. Saqué mi teléfono viejo, uno de esos que Enrique siempre criticaba por ser prehistórico, y busqué el número de Ofelia Mendoza. Ofelia había sido mi amiga desde los tiempos en que nuestros hijos estaban en la primaria, juntos. Seguíamos hablando por teléfono cada 15 días, pero yo siempre le contaba solo las partes bonitas de mi vida, nunca los problemas. ¿Esperanza? ¡Qué milagro que me hables a esta hora! ¿No estás cuidando a tu hija? Ofelia, ¿puedo verte hoy? Necesito platicar contigo. Claro, mi niña, ¿estás bien? Te oigo rara. Estoy diferente. ¿Puedo ir a tu casa? Ven inmediatamente. Ya sabes dónde está la llave. Ofelia vivía en la colonia americana, en una casa de 2 pisos que había heredado de sus papás. Era una construcción de los años 50, con mosaicos originales, techos altos, y ese olor a casa habitada por generaciones que las casas nuevas nunca tienen. Cuando llegué, ella estaba regando las plantas de su patio, geranios rojos, helechos colgantes, y una bugambilia que trepaba por toda la pared del fondo. Ofelia tenía 72 años, cabello blanco recogido en un chongo sencillo y esa manera de moverse que tienen las mujeres que nunca han tenido que pedir disculpas por ocupar su propio espacio. ¿Qué traes ahí?, me preguntó, señalando. Mi maleta. Mi vida entera, le dije. Y por primera vez en el día, sonreí. Nos sentamos en su cocina. Una habitación llena de luz donde todavía se podía usar la estufa de gas sin pedir permiso, donde las ollas de barro colgaban de ganchos en la pared y donde el café se hacía en una cafetera de peltre que tenía más de 20 años. Le conté todo. Los 3 meses viviendo como una sombra. El chat que había leído. La confrontación de la mañana. Ofelia. Me escuchó sin interrumpir.
sirviendo café en tazas de talavera y poniendo galletas María en un platito de cerámica. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me preguntó cuando terminé de hablar. No sé, no tengo plan, solo sé que no podía quedarme ni un día más en ese lugar. Ofelia se levantó y fue hacia una alacena antigua que tenía en el rincón de la cocina. Sacó una caja de lata que había contenido galletas danesas, de esas que las mamás guardamos porque nos da pena tirar algo tan bonito. ¿Te acuerdas de esto?, me dijo poniendo la caja sobre la mesa. Adentro había papeles amarillentos, algunas fotos viejas y, sobre todo, documentos. Reconocí inmediatamente la letra de Alejandro en unos sobres que tenían mi nombre escrito. Tu esposo me dio esto poco antes de morir, me explicó Ofelia. Me dijo, si algún día Esperanza se queda sola y necesita recordar quién es, dale esto. Mis manos temblaron cuando abrí el primer sobre. Era una carta escrita en la letra cuidadosa de Alejandro, fechada apenas un mes antes de su muerte. Mi querida Esperanza, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque algo pasó y necesitas recordar tu valor. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, pero te enseñaron a ser pequeña para que otros se sintieran grandes. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, pero seguí leyendo. Guardé algunos documentos que tal vez necesites algún día. La escritura de la casa está a tu nombre desde hace 5 años. Fui al notario y la cambié sin decirte porque quería que fueras dueña de algo que nadie te pudiera quitar. También hay un seguro de vida pequeño y una cuenta de ahorros que abrí cuando vendiste tu anillo para la medicina de Jimena. Cada peso que perdiste por nuestra familia, yo lo fui guardando en secreto. Mi corazón se paró. Alejandro había estado cuidándome incluso cuando yo no sabía que necesitaba cuidado. Ofelia puso su mano sobre la mía. Esperanza, tu casa es tuya. Siempre ha sido tuya. Y tienes dinero ahorrado que ni sabías que existía. El segundo sobre contenía los documentos que Alejandro mencionaba. La escritura de mi casa, completamente pagada y a mi nombre. Los papeles de un seguro de vida por 200,000 pesos. Y el estado de cuenta de una inversión que había crecido durante 4 años hasta convertirse en casi 300,000 pesos. No puede ser, murmuré, leyendo los números una y otra vez. Tu esposo era más listo de lo que aparentaba, me dijo Ofelia con una sonrisa. Sabía que algún día ibas a necesitar tu independencia. Por primera vez en años, lloré de alegría en lugar de tristeza. No era millonaria, pero tenía lo suficiente para vivir con dignidad. Tenía una casa que era mía, dinero para repararla y mantenerla, y sobre todo, tenía la libertad de no depender de nadie que me tratara como una carga. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, le pregunté a Ofelia. Mañana voy a ir a mi casa, pero hoy necesito procesar todo esto. Te puedes quedar el tiempo que necesites, me respondió. Pero algo me dice que ya no vas a necesitar quedarte en casa de nadie más. Esa noche, por primera vez en 3 meses, dormí en una cama que no era prestada, en una casa donde mi presencia era deseada en lugar de tolerada. Ofelia me prestó un camisón de algodón que olía a suavizante casero y me dio una manta que su mamá había tejido décadas atrás. Antes de dormir, mi teléfono sonó varias veces. Jimena había mandado mensajes. Mamá, ya cálmate. Regresa para que hablemos como adultos. Estás siendo muy dramática. Los niños preguntan por ti. Enrique dice que puedes quedarte si aceptas algunas reglas básicas de convivencia. Leí los mensajes y después apagué el teléfono. Por primera vez en mi vida, las necesidades emocionales de mi hija no eran mi responsabilidad inmediata. Al día siguiente desperté con una sensación que había olvidado, la emoción de tener planes propios. Iba a regresar a mi casa, iba a repararla con mi propio dinero, iba a vivir exactamente como quisiera vivir. Durante el desayuno, Ofelia me hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Y si en lugar de solo reparar tu casa, la convirtieras en algo más? ¿En un lugar donde otras mujeres como tú pudieran encontrar refugio cuando sus familias las olvidan? La idea se plantó en mi cabeza como una semilla en tierra fértil. No solo iba a recuperar mi dignidad, iba a ayudar a otras mujeres a recuperar la suya. 3 días después de haber dejado la casa de Jimena, regresé a mi hogar verdadero. Pero no llegué como la mujer quebrada que se había ido 3 meses atrás con una maleta y el tobillo enyesado. Llegué como la dueña de esa casa, con las escrituras en mi bolsa y la certeza de que nadie, absolutamente nadie, me volvería a sacar de donde yo pertenecía. La casa necesitaba trabajo. Eso era cierto. Las goteras habían manchado el techo de la recámara. Algunas ventanas tenían los vidrios estrellados, y el jardín estaba lleno de hierba mala que había crecido sin control durante mi ausencia. Pero cada imperfección me parecía hermosa porque era mía para arreglar, en mi tiempo, con mi dinero.
Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras, no porque tuviera miedo de que alguien entrara, sino porque necesitaba el simbolismo de tener llaves que solo yo controlara. Después limpié cada rincón. Abrí todas las ventanas para que saliera el olor a casa cerrada, y puse mis santos de vuelta en sus lugares de siempre. El Cristo que Alejandro había tallado regresó a la ventana de la sala. Mi imagen de la Virgen de Guadalupe volvió a la cabecera de mi cama. El rosario de perlas blancas quedó sobre mi mesa de noche, donde podía tomarlo cada vez que necesitara encontrar paz. Por las tardes me sentaba en el corredor, tomando café de olla en mi taza favorita, esa de barro que tenía una pequeña despostilladura en el borde pero que calentaba mis manos perfectamente, y planeaba qué haría con mi nueva libertad. Jimena había intentado llamarme todos los días. Dejaba mensajes de voz cada vez más desesperados. «Mamá, contéstame. Los niños preguntan cuándo vas a regresar. Mamá, Enrique dice que puedes volver. Ya no vas a haber problemas. Mamá, no puedes estar viviendo sola. ¿Qué va a decir la gente?» Pero yo no contestaba. Por primera vez en mi vida, el pánico de mi hija no era mi emergencia. Una semana después de mi regreso, sonó el timbre un domingo por la tarde. Era el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. A través de la ventana vi el carro de Enrique estacionado frente a mi casa. Una BMW gris metalizado que se veía fuera de lugar en mi calle de casas sencillas y banquetas desparejas. Abrí la puerta y ahí estaban todos. Jimena con una blusa blanca impecable y pantalones de vestir negros, como si fuera una junta de trabajo. Enrique con su traje domingo, lentes oscuros y esa expresión de superioridad que usaba cuando tenía que resolver problemas menores. Luisito y Sofía cargando globos de colores y una caja de chocolates caros que probablemente habían comprado en el camino. «¡Sorpresa, abuela!», gritaron los niños, pero sus voces sonaban ensayadas, como si alguien les hubiera dicho exactamente qué decir. «Hola», dije, sin moverme de la entrada. No los invité a pasar. Jimena se adelantó con esa sonrisa forzada que usaba en las reuniones familiares cuando quería aparentar que todo estaba bien. «Mamá, venimos a visitarte. Los niños te extrañan mucho». Miré a Luisito y Sofía. Estaban parados detrás de sus papás, incómodos, mirando mi casa como si fuera un museo de cosas viejas que no entendían. «¿En serio me extrañan?», les pregunté directamente. Los niños se miraron entre ellos, confundidos. Era claro que sus papás les habían dicho que dijeran eso, pero ellos mismos no lo sentían. «Sí», murmuró Sofía, pero sin convicción. «¿Qué extrañan de mí?». Silencio. Un silencio tan incómodo que hasta Enrique se quitó los lentes oscuros para romper la tensión. «Esperanza, ¿podemos pasar? Necesitamos hablar». «Aquí estamos bien», respondí, sin moverme del marco de la puerta. Jimena suspiró con esa impaciencia, que ya conocía demasiado bien. «Mamá, no seas dramática. Vine a disculparme». «¿A disculparte por qué exactamente?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era claro que había esperado que yo fuera la que pidiera perdón por exagerar y malinterpretar las cosas. Por el malentendido. Por la manera en que se dieron las cosas. ¿Malentendido? ¿Planear cómo echarme de su casa sin que me diera cuenta fue un malentendido? Enrique se aclaró la garganta y habló con esa voz de negociador que usaba cuando quería cerrar un trato difícil. «Esperanza. Tal vez todos dijimos cosas que no sentíamos realmente, en el calor del momento. Pero somos familia, y las familias superan estos obstáculos». «¿Obstáculos? ¿Así me llamas ahora?». «No, por supuesto que no. Es solo que, bueno, convivir bajo el mismo techo puede ser complicado para cualquier familia, pero hemos pensado en soluciones». Aquí venía la parte que había estado esperando. El momento en que intentarían convencerme de que regresara con condiciones que sonaran generosas, pero que en realidad fueran otra forma de control. ¿Qué tipo de soluciones? Ahí me pregunté, cruzando los brazos. Jimena se animó, como si finalmente estuviera en territorio conocido. «Bueno, podríamos adaptarte mejor la habitación. Ponerle un pequeño refrigerador para que tengas tus cosas. Y tal vez establecer horarios específicos para el baño y la cocina, para que no haya conflictos. Horarios para usar el baño. En la casa de mi propia hija. Como si fuera una inquilina problemática». «¿Y qué más?», pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma. Enrique tomó el liderazgo, claramente más cómodo negociando que Jimena. «También pensamos que podrías contribuir un poco más con los gastos de la casa. No mucho, solo lo proporcional por la electricidad, el agua, la comida». «¿Cuánto?». «Tal vez unos 8,000 pesos al mes. Es muy razonable considerando lo que cuesta mantener una casa como la nuestra». «8,000 pesos.
Más de la mitad de mi pensión. Querían que pagara por el privilegio de ser tratada como una molestia en su casa. ¿Y si no acepto estas condiciones? Bueno, dijo Jimena, y por primera vez sonó vulnerable. Esperábamos que entendieras que estamos tratando de hacer que esto funcione para todos. ¿Y si les dijera que ya no quiero que funcione? Los cuatro se quedaron callados. Era claro que habían ensayado para una conversación donde yo rogaría por regresar, no para una donde yo tuviera el poder de rechazar su oferta. Mamá, no. Puedes vivir sola aquí, dijo Jimena, y por primera vez su voz sonó genuinamente preocupada. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Si necesitas ayuda? ¿Como cuando necesité ayuda esa noche que me sentí mal y no abriste ni la puerta de tu cuarto? Jimena se puso roja. Ya te expliqué que eran nervios. No eran nervios, Jimena. Era mi cuerpo diciéndome que algo estaba mal. Y lo que estaba mal era que me había olvidado de mi propio valor. Saqué de mi bolsa las escrituras de la casa y se las mostré. Esta casa es mía, completamente pagada. Y tengo dinero ahorrado para mantenerla. No necesito su generosa oferta de pagarles por el honor de que me toleren. Enrique miró los documentos con esa expresión que ponía cuando se daba cuenta de que había calculado mal una inversión. ¿Desde cuándo tienes? Desde siempre. Alejandro se aseguró de que yo fuera la dueña de mi propia vida, aunque tardé 4 años en descubrirlo. Jimena se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, sus lágrimas me parecieron reales. Mamá, yo no quería que te sintieras mal. Solo es que es muy difícil. Tengo tantas presiones, tanto estrés, y a veces siento que no puedo con todo. Lo sé, mija. Ser adulto es difícil. Pero eso no te da derecho a descargar tu frustración en Dean Amherst, alguien que solo quería ser parte de tu familia. Pero tú eres parte de nuestra familia, no en su casa. En su casa era un estorbo que olía a viejo y que arruinaba sus rutinas perfectas. Sofía, que había estado callada todo este tiempo, de repente habló. Abuela, ¿ya no nos quieres? La pregunta me partió el corazón, pero sabía que tenía que ser honesta. Los quiero mucho, princesa. Pero quererlos no significa que tenga que aceptar que me traten mal. Nosotros no te tratamos mal, protestó Luisito. ¿No? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que mis historias eran tristes? ¿O cuando me dijiste que hablara más bajito porque molestaba? Los niños se miraron entre ellos, finalmente entendiendo que sus palabras habían tenido consecuencias. No queríamos lastimarte, murmuró Sofía. Lo sé, pero me lastimaron, y sus papás me lastimaron más. Enrique, que había estado calculando en silencio, finalmente habló. ¿Qué necesitamos hacer para arreglar esto? No se trata de arreglar nada, Enrique. Se trata de aceptar que yo ya no necesito su aprobación para existir. Tomé la caja de chocolates de las manos de Sofía y los globos de Luisito. Gracias por venir a visitarme. Pueden regresar cuando quieran, pero como visitas, no como dueños de mi tiempo o mi espacio. Cerré la puerta suavemente, sin dar portazos ni gritos. Desde la ventana los vi caminar hacia su carro, confundidos, derrotados, sin el control que habían esperado tener sobre la situación. Por primera vez en mi vida, yo había ganado una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Esa noche, sola en mi casa silenciosa, me preparé una cena sencilla y me senté a comer en mi mesa de siempre, usando mis platos de siempre, sin pedirle permiso a nadie para existir en mi propio ser. Espacio. Era el silencio más hermoso que había escuchado en años. Un mes después de ese encuentro en mi puerta, desperté una mañana con una sensación que había olvidado por completo. La emoción de tener un día entero por delante sin tener que explicarle a nadie cómo iba a vivirlo. Era viernes, y el sol de octubre entraba por mi ventana recién reparada, iluminando las macetas de geranios nuevos que había puesto en el alféizar. La casa ya no tenía goteras. Las paredes lucían una mano de pintura color durazno que yo misma había elegido, un color que Jimena habría criticado por ser demasiado mexicano, pero que a mí me llenaba de alegría cada vez que lo veía. Levanté sin prisa, preparé mi café de olla con la calma de quien sabe que nadie va a criticar el aroma ni el tiempo que me tome beberlo. Mientras el café hervía en mi estufa reparada, miré por la ventana de la cocina hacia el patio trasero, donde había plantado hierbas de olor, hierbabuena, albahaca, romero. Eran pequeñas inversiones en un futuro que ahora me pertenecía completamente. Ofelia. Tenía razón. Mi casa no era solo mi refugio, sí. Estaba convirtiendo en algo más grande. Todo había comenzado la semana anterior, cuando doña Carmen Ruiz, una vecina de la calle de atrás, tocó a mi puerta con los ojos hinchados de llorar y una maleta pequeña en la mano. Esperanza, disculpa, que venga a molestarte tan temprano. Pero, ¿puedo hablar contigo?
Carmen tenía 68 años y había enviudado hacía 2. Su hijo único, Miguel, la había llevado a vivir con él y su esposa después del funeral, prometiéndole que nunca estaría sola. Pero la nuera, una mujer joven que trabajaba en recursos humanos de una empresa transnacional, había empezado a tratarla como una empleada doméstica no remunerada. Me levanto a las 5 para hacerles el desayuno y la comida para llevar, me contó Carmen mientras tomábamos té de manzanilla en mi sala. Cuido a los niños desde que llegan de la escuela hasta que ellos regresan del trabajo. Los fines de semana lavo, plancho, limpio toda la casa. Y cuando les pedí si podía invitar a mis comadres a tomar café una tarde, me dijeron que mi zona era solo mi recámara y que no molestara en las áreas comunes. La historia me sonaba dolorosamente familiar. Ayer me dijeron que van a vender la casa y mudarse a un departamento más pequeño, que van a buscarme un lugar apropiado para una persona de mi edad, continuó Carmen, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Una residencia, Esperanza. Me van a meter a una residencia porque ya no soy útil. ¿Y tú qué quieres?, le pregunté. Quiero vivir como persona, no como sirvienta. Quiero poder invitar a mis amigas. Quiero poder cocinar lo que se me antoje. Quiero poder ver mis novelas sin que me digan que el volumen está muy alto. Esa tarde, mientras Carmen se quedó a cenar conmigo, la primera cena sin horarios y sin críticas que había tenido en meses, me di cuenta de que mi casa tenía 3 recámaras y yo solo usaba una, que tenía una sala amplia donde cabían sillones para varias personas, que tenía un comedor lo suficientemente grande para una mesa donde pudieran sentarse 6 mujeres a contar sus historias sin que nadie les dijera que hablaban muy fuerte. Carmen, le dije mientras lavábamos los platos juntas, ¿qué te parecería si te quedaras aquí conmigo un tiempo? No como inquilina, sino como compañera de casa. Sus ojos se iluminaron de una manera que me recordó a mí misma el día que Ofelia me enseñó los documentos de Alejandro. ¿En serio? ¿No te molestaría? Al contrario, me haría feliz tener compañía que realmente quisiera estar aquí. Una semana después, Carmen había traído sus pocas pertenencias, su imagen del Sagrado Corazón, sus álbumes de fotos, su máquina de coser antigua, y se había instalado en la recámara que daba al jardín. La casa se llenó de voces de nuevo, pero esta vez eran voces de mujeres que se apoyaban en lugar de criticarse. Por las mañanas, Carmen y yo desayunábamos juntas en el patio, planeando el día sin prisa. Ella era excelente costurera, y yo sabía cocinar para un regimiento. Empezamos a complementarnos naturalmente. Ella arreglaba la ropa de las vecinas que se lo pedían, y yo preparaba comida por encargo para las familias de la colonia que no tenían tiempo de cocinar. Pero lo más hermoso era la conversación. Carmen había viajado por todo México cuando era joven, siguiendo a su esposo que era comerciante de telas. Conocía historias de pueblos que yo solo había visto en calendarios. Sabía recetas de mole de regiones que ni sabía que existían. Y tenía una risa contagiosa que llenaba la casa de alegría genuina. ¿Sabes qué?, me dijo una tarde mientras remendaba una blusa en el corredor. Hace años que no me sentía útil de verdad. En casa de Miguel era útil para trabajar, pero aquí soy útil para vivir. Una tarde de domingo, mientras Carmen y yo regábamos las plantas del jardín, llegó otra visita inesperada. Sofía, mi nieta, venía caminando por la calle con pasos lentos, como si no estuviera segura de si quería llegar hasta mi puerta. «Abuela, ¿puedo pasar?» Estaba sola sin sus papás, con una blusa de algodón y jeans normales en lugar de la ropa de marca que siempre le compraban. Se veía más como una niña de 7 años y menos como un pequeño adulto entrenado para las apariencias. «Claro. Princesa, pasa». «¿Quién es ella?», preguntó Sofía, señalando a Carmen con curiosidad genuina. «Ella es Carmen, mi amiga. Carmen, ella es mi nieta Sofía». Carmen le sonrió con esa calidez natural que tienen las abuelas reales, no las que están cansadas de serlo. «¡Qué bonita niña! ¿Te gusta la cocina?» Iba a hacer galletas de avena. Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿Puedo ayudar?» Durante las siguientes 2 horas, mi nieta ayudó a Carmen a medir harina, batir huevos y formar las galletas con las manos. Se rió cuando se le cayó harina en el cabello. Se emocionó cuando las galletas empezaron a dorar en el horno y me hizo una pregunta que me partió y me alegró el corazón al mismo tiempo. «Abuela, ¿por qué aquí se siente diferente que en mi casa?» «¿Diferente cómo, mi amor?» «Más tranquilo, más feliz, como si pudiera ser yo misma». Carmen y yo nos miramos por encima de la cabeza de Sofía. En esa niña estaba viendo el mismo síntoma que habíamos tenido nosotras, la sensación de tener que ser pequeña para que otros se sintieran grandes. «Aquí puedes ser como quieras ser»,
le dije. Siempre. Cuando llegó Jimena a recoger a Sofía 2 horas después, mi nieta corrió hacia ella con galletas envueltas en servilletas de papel. «Mami, mira lo que hice. La señora Carmen me enseñó y salieron súper ricas». Jimena miró a Carmen con curiosidad y algo que parecía suspicacia. «Mucho gusto», dijo Carmen con naturalidad. Esperanza me comentó que tenía una hija muy guapa. «¿Usted vive aquí?», preguntó Jimena, y en su tono había esa misma desconfianza que usaba cuando algo no encajaba en sus planes. «Sí, Esperanza y yo nos hacemos compañía». Vi cómo Jimena procesaba esta información. Su mamá, que supuestamente necesitaba cuidados y supervisión, no solo vivía independientemente, sino que ahora tenía compañía de su propia elección. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un minuto?». Salimos al corredor mientras Sofía terminaba de enseñarle a Carmen los dibujos que había traído en su mochila. «¿Desde cuándo vive esa señora aquí?», me preguntó Jimena en voz baja. «Desde que decidí que mi casa iba a ser un lugar donde las mujeres se sienten bienvenidas». «¿No te parece riesgoso?». «Digo, no la conoces bien. La conozco mejor de lo que tú me conociste en los últimos 3 meses que viví contigo». Jimena se quedó callada. Era la primera vez que respondía con esa claridad, sin suavizar la verdad para proteger sus sentimientos. «Es solo que me preocupo por ti», dijo finalmente. «Lo sé. Pero ya no necesitas preocuparte. Estoy bien. Mejor que bien». Cuando se fueron, Carmen me preguntó, «¿Crees que algún día van a entender?». «No lo sé. Pero ya no es mi trabajo hacer que entiendan. Mi trabajo ahora es vivir bien». Esa noche, mientras cenábamos sopa de tortilla en mi comedor iluminado por la lámpara de latón que había pertenecido a mi mamá, Carmen me contó sobre una amiga suya, Esperanza, como yo, que estaba pasando por problemas similares con su familia. «¿Crees que habría espacio para una persona más en esta casa?», me preguntó. Miré alrededor de mi sala, imaginando 3 sillones en lugar de 2, 3 tazas de café en lugar de 2, 3 voces de mujeres contando historias en lugar de 2. «Creo que esta casa tiene espacio para todas las mujeres que necesiten recordar su valor», le respondí. Y así empezó todo. Sin planearlo, sin saberlo, mi hogar se estaba convirtiendo en algo que nunca había imaginado. Un refugio para mujeres que habían olvidado que merecían ser tratadas con dignidad. Por primera vez en años, tenía un propósito que era completamente mío. 6 meses después, mientras escribo estas líneas en mi diario, escucho las voces de 4 mujeres en la cocina preparando la cena. Carmen está enseñándole a Esperanza. Sí, llegó otra Esperanza como yo. Cómo hacer chiles en nogada. Antonia, que llegó hace 2 meses, está contando una historia que las hace reír hasta las lágrimas. Y Luz, la más nueva, está preguntando si puede invitar a su hermana a almorzar el domingo. Mi casa, que había estado muriendo de silencio durante los meses que viví con Jimena, ahora está más viva que nunca. Cada mañana despierto sabiendo que el día me pertenece completamente. No tengo que pedir permiso para hacer café como me gusta. No tengo que explicar por qué quiero escuchar música ranchera mientras limpio. No tengo que disculparme por existir en mi propio espacio. Las 4 mujeres que ahora viven conmigo llegaron por sus propias historias de abandono familiar, pero todas se han quedado por la misma razón. Aquí recordamos quiénes somos cuando nadie nos dice quiénes deberíamos ser. Antonia había vivido con su hijo y su nuera en Monterrey, donde la trataban como niñera no remunerada de sus 3 nietos. Cuando se fracturó la cadera y ya no pudo correr detrás de los niños, la llevaron a una residencia sin preguntarle si quería ir. Se escapó, literalmente se escapó, con una maleta pequeña y el dinero de su pensión y llegó a Guadalajara, porque una prima le había contado sobre una casa donde las señoras viven con dignidad. Esperanza, la otra Esperanza, había sido desplazada de la casa familiar cuando su hijo se casó con una mujer que consideraba que 2 mujeres en la misma cocina eran demasiadas. La habían mandado a vivir con una sobrina que la tenía durmiendo en un sofá de la sala y le cobraba renta por el favor de no dejarla en la calle. Luz era la más joven de nosotras, apenas 59 años, pero había vivido durante 30 años con un esposo que la fue borrando poquito a poco, diciéndole que era tonta, que no sabía hacer nada bien, que sin él estaría perdida en el mundo. Cuando él murió el año pasado, los hijos esperaban que ella vendiera la casa y repartiera el dinero entre todos. Cuando se negó, le dijeron que era una egoísta que no pensaba en la familia. Cada una llegó rota de maneras diferentes, pero todas hemos encontrado aquí algo que habíamos olvidado. El derecho a ser felices sin pedirle perdón a nadie. Nuestros días tienen una rutina, pero es una rutina que nosotras elegimos. Por las mañanas, cada quien se levanta cuando quiere y desayuna lo que quiere.
Carmen sigue siendo madrugadora y le gusta hacer ejercicio en el patio. Antonia prefiere levantarse tarde y leer el periódico completo con su café. Esperanza medita 20 minutos antes de empezar el día. Luz escucha música mientras se arregla, canciones que su esposo decía que eran ruido de viejas. Por las tardes, algunas trabajan en sus proyectos personales. Carmen tiene un negocio pequeño de costura. Antonia da clases de repostería a las vecinas. Esperanza hace arreglos florales para bodas y quinceañeras. Otras simplemente descansan, leen, ven televisión o se sientan en el jardín a conversar. Los fines de semana recibimos visitas. Algunas son familiares que finalmente entendieron que respetarnos era la única manera de mantenernos en sus vidas. Otras son amigas que habíamos perdido durante los años en que nuestro tiempo no nos pertenecía. Y también recibimos a mujeres que están considerando dejar situaciones similares a las que nosotras vivimos, que vienen a ver que es posible vivir dignamente después de los 60 sin depender de la caridad familiar. Jimena viene a visitarme cada 15 días. Siempre trae a los niños, y siempre se queda exactamente 1 hora y media, lo suficiente para cumplir con su deber de hija, pero no tanto como para que la conversación llegue a temas profundos. Al principio intentaba convencerme de que regresara a su casa. Mamá, ya arreglamos la habitación, te pusimos una televisión y un mini refrigerador. Pero yo le explicaba con paciencia que no se trataba de las comodidades físicas, sino del respeto emocional. Después intentó controlar cómo vivía en mi propia casa. ¿No te parece mucho trabajo tener tanta gente aquí? ¿Y si una se enferma? ¿Y si hay problemas? Pero cuando vio que cada una de nosotras tenía su propio dinero, sus propios planes, su propia independencia, se dio cuenta de que no éramos víctimas que necesitaran rescate, sino mujeres que habían elegido vivir juntas. Ahora, sus visitas son más genuinas, aunque todavía incómodas. Los niños se han relajado más, especialmente Sofía, que ahora me pide que le enseñe a hacer tortillas y le gusta escuchar las historias que Carmen cuenta sobre sus viajes por México. Enrique sigue sin entender completamente lo que pasó, pero ha dejado de intentar resolver la situación. Creo que se dio cuenta de que yo nunca había sido su problema que resolver, sino una persona que merecía respeto. Lo más hermoso de todo esto es que he descubierto que la vejez no tiene que ser una disculpa constante por seguir existiendo. Puede ser una celebración de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos sobrevivido, todo lo que todavía podemos ofrecer al mundo. Hace una semana, Sofía me preguntó algo que me hizo pensar durante días. Abuela, ¿por qué mi mamá siempre está enojada contigo pero tú ya no estás enojada con ella? Porque tu mamá todavía está tratando de controlar cosas que no puede controlar, le expliqué. Y yo ya aprendí a ser feliz con las cosas que sí puedo controlar. ¿Cómo qué? Como cómo trato a las personas, como cómo uso mi tiempo, como qué tipo de energía traigo a cada día. Anoche, mientras cenábamos todas juntas, sopa de lentejas que había hecho Luz, pan dulce que había traído Antonia y agua de Jamaica que había preparado Carmen, me di cuenta de algo que me llenó de una paz que no había sentido en años. No estaba esperando que nadie me validara. No estaba esperando que mi hija me pidiera perdón. No estaba esperando que mis nietos me necesitaran. No estaba esperando que mi valor dependiera de lo útil que fuera para otras personas. Simplemente estaba viviendo, completamente, plenamente, sin pedir permiso. Esta casa se ha convertido en algo que nunca planeé, pero que necesitaba más de lo que sabía. Un lugar donde las mujeres pueden envejecer con gracia sin sacrificar su dignidad. Un lugar donde nuestras historias importan, donde nuestras experiencias son sabiduría y no cargas, donde podemos ser abuelas sin dejar de ser personas completas. A veces pienso en Alejandro, y le agradezco en silencio por haber tenido la sabiduría de protegerme de una manera que ni yo misma entendía que necesitaba. Él sabía que algún día iba a necesitar la fuerza para valerme por mí misma, y me dejó todas las herramientas para hacerlo. Pero sobre todo, le agradezco por la última frase que me dijo: cuida a Jimena, pero también cuídate tú. Durante años pensé que significaba cuidar mi salud física. Ahora entiendo que significaba cuidar mi alma, mi dignidad, mi derecho a ser feliz. Y eso fue exactamente lo que hice.